Lo tenemos a un referente de la Cámara de Supermercadistas de la provincia del Chaco. ¿Con quiénes vamos a hablar? Estamos con el presidente de la Cámara de Supermercadistas del Chaco, Miguel Simons. Muy buenos días. Martín Sánchez y Walter Mespulén le saludan. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, chico? Buen día. Bien, Simons, bueno, en estos últimos días nos está preocupando un poco a todos los argentinos ya las subas impresionantes que están teniendo los alimentos, la carne, la leche, los lácteos en general y sobre todo, bueno, este último aumento de combustible que vuelve otra vez a hacer que toda la cadena alimentaria vuelva a tener nuevos precios por los costos de transporte, ¿no? Sí, ahora sí que complica un poco más porque también nos están retaseando mercadería. Como no tienen un precio de referencia y algunos precios todavía permanecen con algunas restricciones porque están en precios justos o algo por el estilo, entonces o precios barriales que en realidad no existen, pero lo mismo hay una lista comprometida. Hay algunos productos que están faltando por motivo de insumos, otros faltando porque no entregan las cantidades solicitadas. Y el tema de precio, bueno, es una verdad anunciada, con un aumento del valor del costo del dólar tan, digamos, pronunciado como hubo los últimos días. Es lo que pasa normalmente, ¿no? Hace muchos años que es la misma historia. En un país donde no tenemos industria de base, siempre cuando aumenta el dólar van a aumentar los productos, no porque el industrial sea especulativo, sino porque lamentablemente la mayoría de los insumos que se usa en la industria son toda importación, entonces golpea en forma inmediata. Correcto. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Martín Sánchez lo saluda. ¿Qué tal, Martín? Sí, si nos puede ser un poco más claro en lo que tiene que ver con los aumentos y, bueno, esta perspectiva, lamentablemente, del dólar a 570 en la jornada de ayer, ¿dónde impacta más? ¿En cuáles son los productos que usted ve donde tienen que volver a remarcar en precio de góndola? En realidad, el dólar de 570 es un dólar, el dólar blue no es el que toma la industria. La industria está tomando un dólar de 400 pesos, esa es la realidad. Tampoco carguemos las tintas sobre eso, ¿no? La industria no toma un dólar de 570, toma un dólar de 400, que es más o menos lo que estima que es lo que va a costar el dólar para importar, ¿no es cierto? Donde más pega, por supuesto, que es en los productos directamente vinculados a lo agropecuario. ¿Por qué? Porque al haber un dólar superior para el maíz, para el trigo, para la soja, para todos los insumos, digamos, del campo, todo lo que depende directamente de eso aumenta. ¿Cómo no va a aumentar los huevos si la gallina vive de maíz, de sorgo, de speller de trigo? Entonces todo eso, por supuesto que va directamente al precio de los huevos. A su vez, también va a ir al precio del pollo, al precio del cerdo y sobre todo al precio de la carne. Esos son productos que van directamente al precio, no hay intermediación. Después tenemos productos, como todo lo que va dentro del Tetra Pak o en lo que va en lata, ¿no es cierto? Todo eso va a dólar directo, o sea que ahí nuevamente va a impactar directamente. Después tenemos productos hay forma indirecta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros para tener harina leudante tenemos que importar el aditivo que se usa para leudar. Eso en forma indirecta va a aumentar proporcionalmente a lo que le aumente el aditivo al producto de harina leudante. Así que en realidad golpea a casi todos los productos. Y si vamos, por ejemplo, a ser un poquito más delicadito y finito, va a impactar directamente todo lo que es horticultura y todo lo que es, digamos, producción directa del campo. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno le mejoró el tipo de cambio de dólar al campo, a su vez
le puso un impuesto, o sea, lo que es una devaluación encubierta, a todos los insumos que usa la horticultura y el campo. Hoy, por ejemplo, para importar fertilizantes, para importar fungicidas, para importar semillas, para importar todo lo que sea para la horticultura, lleva el impuesto país. Paradójicamente es así. O sea, es tan complicado y es tan difícil de explicar que a veces uno dice, sí, aumentó, se terminó. Pero esas son las causas. No es que el dólar se le mejoró al campo y los productos que usa el campo, me refiero a cultivo, horticultura, ganadería, a todo eso se le quitó, digamos, impuesto. No, se le sumó impuesto. Hoy le cuesta tanto a un horticultor comprar un fertilizante como a un fabricante de vehículos importar autopartes. Es digamos, una cosa absurda, ¿no es cierto? Claro. Pero ahí están los aumentos. Miguel, también hablar un poco sobre la situación en el ámbito político, porque obviamente afecta mucho a la cadena de lo que tiene que ver con el consumo. Si bien todavía se sigue especulando que posiblemente ahora, para el 15 de agosto, por medio obviamente de este mes octavo de este año, digamos, la inflación llegue más o menos a un 6 puntos y medio, pero no suba más que lo que fue la medición justamente del mes pasado. ¿Usted cree que medianamente se puede llegar a controlar, digamos, así, digamos, con una inflación promedio en 6 puntos más o menos, para que finalmente haya una tratativa de mejora en la parte del consumo, sobre todo en el área de supermercados? No. El programa hasta ahora, por lo que se ve, yo no hablo de partidismo político ni nada, le soy concreto. Las medidas económicas, porque creo que el programa pero las medidas económicas que se van tomando son totalmente recesivas. El aumento de la nafta, el aumento de los impuestos, el aumento de los servicios, todo eso es recesivo. ¿Qué quiere decir? Que es una cosa hecha a propósito, porque cuando más recesión hay, menos importación hay. Menos importación hay, menos dólares se consumen. Menos dólares se consumen, son dólares que pueden llegar a ir a la reserva del Banco Central. Estas son todas medidas recesivas. O sea, no hay otra. Imposible lograr mejorar el consumo en este contexto, donde los precios, no solamente los precios del supermercado, todos los precios de la economía van disparándose, ¿no es cierto? Y el salario va quedando. No solo el salario, sino la cantidad de gente en blanco que cobra un salario. Exacto. Porque no nos olvidemos que casi el 47% de la población está en forma, digamos, irregular. Eso lo cobran casi el 60-65% que cobran en blanco. Entonces, imposible. O sea, mientras las causas de la inflación, que son políticas y económicas, no se solucionan, va a ser muy difícil, digamos, llegar a una estabilidad. Y digo política porque no hay país que haya logrado vencer la inflación que no haya tenido un consenso entre todas las fuerzas políticas de seguir una línea de actuación. Porque supongamos que el gobierno próximo que asuma el 10 de diciembre diga, bueno, vamos a limitar los subsidios. Perfecto. Eso tiene que ser consensuado y a cara de perro, porque dentro de 4 años más, en vez de estar el gobierno actual, va a estar otro. Pero si el otro dice, no, volvemos a los subsidios, y bueno, eso va a ser una rueda sin fin. O sea, por eso se necesita un acuerdo político. Ningún país sin acuerdo político ha podido salir de la inflación. Exacto. Porque no se puede tomar una política económica de 4 años y que luego venga otro partido político, otro dirigente, y tome medidas contrarias. No nos olvidemos que dentro de algunas cosas que se hicieron en el gobierno anterior fue reducir parte del staff, digamos, de ciertos sectores de la economía.
Bueno, ¿qué pasó? Cuando viene este gobierno, restituye toda esa gente, ¿no es cierto? Y vuelve ya se va para atrás. El próximo, de nuevo, por ahí quiere ajustar un poquitito los subsidios, y el otro que viene lo vuelve a poner. Entonces no hay solución. No hay solución, porque eso por la parte política. Y por la parte económica es una utopía o una fantasía pensar que podemos salir de una situación tan difícil sin sacrificio. Eso no existe. Correcto. Ya el pueblo está haciendo sacrificio, indiscutiblemente, sobre todo los jubilados, son los menos, los más indefensos. Pero en realidad, pensar, si alguno tiene el pensamiento de que esto se va a salir sin sufrir, no existe, porque ya llegamos a una situación donde el problema se va agravando, porque ya tenemos, digamos, un retraso de por sí, y todos estos años más nos atrasaron, y bueno, eso es muy difícil de remontar sin sacrificio. Simón, le consulto también porque, bueno, le doy un ejemplo. Hace poco también lo entrevistamos a el referente del gremialismo de aquí de la provincia de Chaco. Nos referimos justamente a Eduardo Migno, que desde su sindicato le está invitando a todos los candidatos políticos de la provincia a juntarse y a conversar, obviamente, y de alguna manera comprometerse, por ejemplo, para el área de la educación, cuál es el proyecto básicamente que deja cada candidato. ¿Ustedes, los supermercadistas, tienen alguna intención de algún momento de juntarse con algún candidato y decirle, bueno, cuál es tu propuesta en el área económica o en el área de consumo para que nosotros tengamos previsibilidad? Tu pregunta es interesante, pero lamentablemente tengo que decir que la fuerza que tenemos los supermercadistas, en el Chaco me refiero, digamos, para llegar a una situación como la que vos describís, es imposible, porque nosotros estamos sumidos en la presión que nos ejercen las grandes cadenas y los supermercados mayoristas. Por más que nosotros lleguemos a acuerdo, no tenemos las armas. Las empresas nos han abandonado, ¿no es cierto?, por una cuestión de costos, y nos dejaron en manos de distribuidores de supermercados mayoristas y cosas así. Entonces, en realidad, como nosotros, por un lado, no somos formadores de precios, no podemos llegar a ningún compromiso con nadie. Yo hoy no podría ir a decirle a la gente de lealtad comercial, nosotros vamos a respetar tal cosa, porque no depende ya de nosotros. Además, el mercado de consumo masivo lo manejan las grandes cadenas y los supermercados mayoristas, y eso cada vez va a ser más, se va a profundizar más, ¿no es cierto?, a nivel país. Y usted va a ver dentro de unos años que ya no se va a hablar más de supermercados, sino se va a hablar de tiendas, porque esa es la tendencia a nivel mundial. Las inversiones de fondos de inversión, gente que no tiene nada que ver, digamos, con la parte de supermercadismo, está invirtiendo en otros países, por supuesto, no en la Argentina, en tiendas. Y acá en la Argentina ya hay algunas cadenas, por ejemplo, como la cadena muy importante de comercio de cercanía como es Diarco, ya también habla de tiendas. O sea, ya no se habla más de supermercados. Reducen, digamos, locales, van poniendo locales o mini filiales chiquititos, digamos, para que la gente conserve la marca del consumo, pero que, bueno, se sirva, digamos, al precio de un mayorista, ¿no es cierto? Claro, usted tiene, por ejemplo, esta cadena que le acabo de nombrar, de 35 bocas minoristas, y para darle una idea de por qué digo que ya hay empresas y fondos de inversión que están haciendo este tipo de trabajo, que en la Argentina se ve poco todavía por la situación económica que tenemos, ¿no es cierto?, ni hablar. Pero si uno lee a nivel Latinoamérica, es impresionante. Solamente en Brasil, a principios de año, digamos, joint venture entre Shell
una empresa azucarera brasilera y una empresa mexicana abrieron 325 bocas minoristas. Fíjense de qué estoy hablando, de Shell, estoy hablando de una empresa azucarera y de etanol y una empresa mexicana. O sea, y hace muy poquitito fondos de inversión también compraron otra cadena, creo que fue, no quiero mentirles, no se me acuerdo si fue en Colombia o en Perú. Entonces, están invirtiendo en eso porque es un negocio, pero cuando las reglas de juego son claras. En la Argentina solamente están apenitas invirtiendo un poquitito en nuevas tiendas, aquellas cadenas grandes ya de por sí, que por ahí, bueno, abren un poquitito, Día, Coto, Carrefour también abre algunas tiendas, ¿no es cierto? Pero la expansión masiva que hay en Latinoamérica es impresionante. O sea, ya el comerciante minorista, como se conocía antes, ya no existe más. Perfecto. Ni va a existir. Correcto. Así que por eso nosotros hoy no podemos comprometernos a ningún tipo de cosa, apenas estamos subsistiendo. No nosotros solamente, ustedes entran en cualquier supermercado oriental y da pena también, ¿eh? No es que lo estamos viendo. Estamos sufriendo. Exactamente. Sí. Miguel Simons, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, como siempre, muy gentil de su parte, y gracias también por repasar un poquito la realidad del sector empresario supermercadista, ¿sí? Cuando guste. Que tenga buen día. Hasta luego. Muy bien.